Que las mejores bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de nuestros oyentes. Es para nosotros una verdadera satisfacción poder estar de nuevo en sus hogares para estudiar las doctrinas bíblicas. En la última oportunidad dimos inicio al estudio del tema de la gracia irresistible. Y decíamos que gracia irresistible es aquella operación milagrosa mediante la cual Dios resucita, regenera el corazón del hombre para que éste pueda sentir de una manera positiva a la oferta del Evangelio. Y esta gracia irresistible es asignada solamente a aquellas personas que han sido predestinadas por Dios para llegar a ser sus hijos y por los cuales el Cordero de Dios vino a la tierra para derramar su sangre. Este tema de la gracia irresistible viene a complementar lo que serían los otros aspectos de las doctrinas de gracia que hemos estado estudiando. Y puesto que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y en pecados, y sin ninguna posibilidad de poder salir de tan horrendo estado de depravación, no queda más alternativa de que si éste, es decir, el hombre, ha de llegar a abrazar la fe del Evangelio, será posible únicamente por una obra milagrosa del Espíritu Santo, y es eso precisamente lo que se llama la gracia irresistible. Por lo tanto, Dios no solamente es el que tiene la iniciativa en la salvación, no solamente es el que da la base de la salvación en su Hijo Jesucristo, sino que además de eso Dios también aplica esa salvación a sus elegidos a través de una gracia que es de tal manera infalible que al hombre le resulta del todo irresistible y debe inclinarse a creer la fe del Evangelio. La vez anterior dimos ya muchas bases bíblicas sobre las cuales nos apoyamos para decir que sin la intervención de la gracia irresistible de Dios es imposible que cualquier persona pueda creer el Evangelio aun cuando se tratase de un elegido de Dios, porque la predestinación en sí misma no hace capaz al hombre de abrazar el Evangelio. La predestinación simplemente lo señala como un amado de Dios, como un escogido para llegar un día a gustar los dones salvíficos del Espíritu Santo. Pero es a través de la gracia irresistible que esa elección o llamamiento se hace una realidad en la historia y en el tiempo, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona para ablandar los corazones de piedra, para suavizar las conciencias cauterizadas, para abrir los ojos ciegos del entendimiento y para inclinar a las personas hacia una aceptación de la fe mediante la cual se hacen beneficiarios de los dones que hay en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Este día vamos a seguir examinando otros pasajes de la Escritura donde aprendemos acerca de cómo es necesario que haya la intervención de la gracia irresistible de Dios para que las personas puedan creer al mensaje del Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos 16 y versículo 14, dice la Escritura: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En este pasaje que hemos leído, se nos describe lo que fueron los comienzos de la predicación del Evangelio en la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo estaba predicando en cierto lugar donde se acostumbraba a hacer oraciones, y mientras Pablo predicaba, estaba presente una mujer que se llama Lidia. Ahora veamos cuán notable es el lenguaje que la Escritura usa para describirnos la manera en que Lidia llegó al conocimiento de la fe. Dice que el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia sería una de las primeras convertidas en Filipos, pero la Escritura nos dice que ella llegó a convertirse en primer lugar porque el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir de que si no hubiese habido esa intervención divina previa, Lidia ni siquiera hubiera podido estar atenta a lo que Pablo decía. El hombre está de tal manera incapacitado para la comprensión de las cosas espirituales que ni siquiera puede mantener la atención ni siquiera por un minuto a un mensaje del Evangelio. Pero dado de que Lidia era parte del número de los predestinados y por lo tanto parte del número ya fijo, invariable de aquellos por los cuales el Señor vino a derramar su sangre, había llegado ya el momento en la historia, en el tiempo cuando ese propósito eterno de Dios, de su elección para vida en Lidia, debería cumplirse. Y se cumpliría a través de la aplicación de la gracia irresistible de Dios. Notemos que aunque todas las condiciones para que la salvación de Lidia se operaran estaban cumplidas, sin embargo, no podía ésta llegar a concretizarse sin la intervención de la gracia irresistible de Dios, porque Cristo había ya muerto por los pecados de Lidia, pues ella era una elegida, era una predestinada de Dios, y por lo tanto su nombre se contaba entre el número por los cuales Cristo murió. Por otro lado, ahí había un predicador del Evangelio, nada menos que el apóstol Pablo, predicando la esperanza de la salvación que hay en Cristo. Pero todo eso hubiera sido insuficiente, aun cuando estuviese ahí Pablo, aun cuando el Evangelio estuviese siendo predicado, aun cuando Lidia fuera una elegida, todo eso no hacía lo suficiente como para que ella pudiera ser poseedora de la salvación. Ahora tenía que aplicarse a Lidia todos esos beneficios y tenían que ser aplicados por una iniciativa de Dios. Y fue así como Dios dio el paso y dice de que le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir de que desde el mismo momento en que Lidia fijó su atención en las palabras que Pablo decía, allí existía ya una operación de la gracia irresistible de Dios. Y Dios no solamente permitió que Lidia estuviese atenta, sino que dice también que Dios le abrió el corazón, porque el corazón del hombre está cerrado, está sellado, cauterizado por el pecado. Pero cuando Dios abre el corazón, entonces las personas se sensibilizan de manera tal que el mensaje puede encontrar allí acomodo. Así sucedió con Lidia. Lidia, por su propia iniciativa, por su libre elección, lo único que hubiera hecho es rechazar el mensaje del Evangelio. Pero a través de la gracia irresistible, Dios renovó de tal forma la conciencia de esta mujer y la inclinó a abrazar la fe del Evangelio, de manera que ella eligió la salvación de Cristo, pero la eligió porque Dios antes la había elegido a ella y estaba operando en su corazón a través de su gracia irresistible. Es un pasaje muy hermoso, pero veamos ahora otra porción de la Escritura. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 15 al 18. Romanos 9, versículos 15 al 18. Dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En estas palabras, Pablo nos está hablando sobre cómo Dios puede pasar por alto a una persona y abandonarlo a la dureza de su corazón, tal como sucedió con Faraón.
pero también nos muestra cómo Dios puede tener misericordia sobre sus elegidos para traerlos a salvación. Y dice la Escritura que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la salvación no depende del que quiere. El hombre no se salva porque quiera salvarse. El hombre nunca quiere salvarse. El hombre siempre quiere rechazar las cosas de Dios. Por lo tanto, si la salvación se hiciera depender del que quisiera, nadie a la verdad sería salvo. Pero gracias a Dios que no depende ni del que quiere ni del que corre, es decir, del que se esfuerza, sino que depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Y tan infinita es la misericordia de Dios que no solamente nos ha ofrecido la salvación a través de la muerte de su Hijo, y no solamente nos invita a que creamos ese evangelio, sino que Él extiende, engrandece, como dice el Salmo, de tal manera su misericordia sobre nosotros, que aún nos trae de una manera irresistible a la aceptación de su evangelio. Amado hermano, si usted alguna vez llegó al conocimiento del evangelio, no fue porque usted eligiera. Es verdad que en nuestra experiencia humana somos nosotros los que creemos haber escogido los caminos del evangelio, pero no es así. Según lo estamos viendo ahora en la Biblia, no depende del que quiere, sino que depende de Dios, que es el que se complace, el que se deleita en hacer misericordia. Otro pasaje más es el que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2 y versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para comprender mejor lo que Pablo está queriéndonos decir en este versículo, recordemos cuando estudiábamos el tema de la depravación total. Y decíamos que el hombre, después de haber caído en Adán, en primer lugar, él no quería hacer lo bueno. Y por otro lado, no podía hacerlo. El hombre es incapaz en sí mismo de ejecutar lo que es bueno. Ahora dice la palabra del Señor que como el hombre por sí mismo es incapaz de lograr tales cosas, Dios es el que viene a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. No solamente nos da el anhelo, el deseo, no solamente inclina a Dios nuestra voluntad para la aceptación de la fe, sino que además dice que produce el hacerlo, el ejecutarlo. Él es el que nos despierta, nos capacita y nos da la potencia de tal manera que no podemos rechazar la oferta del Evangelio, y todo esto, claro está, por la gracia irresistible de Dios. De manera que cuando nos preguntamos por qué unas personas creen al Evangelio y las otras no creen, podemos responder: en primer lugar, el hombre no cree porque esa es su naturaleza, rechazar siempre las cosas del Espíritu. El hombre de tal manera está ciego, corrupto en su entendimiento, que no puede anhelar las cosas buenas, no puede desearlas, está perdido en delitos y en pecados, y por lo tanto, por su misma dureza no cree al Evangelio. Pero ahora, ¿por qué otros sí creen? Creen porque Dios les abre el corazón, porque el Espíritu Santo les renueva de tal manera que produce en ellos tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Notemos pues entonces cómo el hombre en sí mismo es incapaz absolutamente de creer al mensaje del Evangelio. Y si alguien llega a creer el Evangelio, no fue porque en sí mismo hubiera hecho algo para lograrlo, sino que porque Dios le otorgó tan enorme gracia a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que una vez más recalcamos que si alguien merece la gloria por la salvación de nuestras almas, ese es Dios. Primero Dios, segundo Dios, en tercer lugar Dios, pues es Dios el autor, el consumador, el efectuador, el todo en la salvación humana. Muchos han dicho de que Dios puede dar 3 hasta 4 pasos para salvarnos, pero que hay un paso que nosotros debemos dar.
Eso es falso. Dios es el único digno de toda gloria. Él es el que da todos los pasos, es Él quien estipula las normas y a la vez quien las llena y nos ofrece de una manera totalmente inmerecida y gratuita la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, amados hermanos, es Dios el único merecedor de la gloria por nuestra salvación. En la Biblia se usan diferentes figuras para hablar acerca de la conversión. Y una de las figuras es cuando el Señor dijo que no puede el buen árbol dar malos frutos, así como el mal árbol no puede dar buenos frutos. Con esas parábolas, el Señor lo que estaba haciendo era comparar la naturaleza humana. Y decíamos de que el hombre es un mal árbol que no puede dar buenos frutos. Ahora nos preguntamos, ¿podrá el mal árbol por sí mismo cambiar su naturaleza? ¿Ha visto usted alguna vez que, por ejemplo, un zarzal comience a dar uvas? ¿Ha visto usted alguna vez que un espino comience a dar higos? Imposible, jamás un espino podrá cambiar su naturaleza. El mal árbol seguirá siendo siempre un mal árbol por naturaleza. Y así es el hombre, por sí mismo no puede cambiar, por sí mismo no puede cambiar el aspecto de su vida. Y es por eso que el profeta interroga, ¿podrá el leopardo quitar sus manchas? ¿O podrá el etíope cambiar el color de su piel? Así también, dice el Señor, vosotros no podréis hacer lo bueno, estando habituados a hacer lo malo. El hombre por sí mismo no puede hacer lo bueno, y es Dios el único que puede hacer que de un espino salgan higos, o que de un zarzal salgan uvas, como también que de un hombre nazca el deseo de abrazar la fe del Evangelio. Es una operación milagrosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Por otra parte, a la salvación también se le refiere en los Evangelios a través del nuevo nacimiento. Recordemos la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Y notemos cómo el Señor estaba describiendo la salvación en términos de un nuevo nacimiento. Ahora, cuando nosotros nacimos en el terreno de lo natural, ¿acaso hubo alguna participación nuestra en el nacimiento? A nosotros no se nos preguntó cuándo queríamos nacer. Y es más, ninguno de nosotros recordamos ese momento de cuando nuestra madre nos dio a luz, a pesar de que ha sido uno de los eventos más trascendentales en toda nuestra existencia. Pero ¿quién es el hombre o mujer que se recuerda cuando nació? No lo hay. Y por otra parte, aún cuando el hombre se recordara del momento de su nacimiento, recordaría de que él no hizo nada para nacer, simplemente fue Dios a través de un sistema que él ha implantado en el organismo de la mujer y a través de los esfuerzos de la madre que el niño finalmente es dado a luz. Pero este es dado a luz sin ninguna participación, sin tener él ninguna iniciativa, ninguna voluntad, puesto que en ese momento la razón todavía no ha llegado a un desarrollo pleno, al punto que, como digo, ni siquiera recordamos tal evento. Lo mismo sucede con la conversión. Cuando nacemos de nuevo, nosotros no tomamos ninguna participación, sino que es un proceso donde Dios es quien nos da a luz, es Dios quien nos engendra a través de su santa palabra, quien nos gesta en la fe y quien finalmente nos hace nacer como hijos suyos a través del nuevo nacimiento, pero todo eso sin que medie participación alguna del hombre. Y es por eso que la salvación es algo completamente incondicional. No hay ningún requisito para la salvación, y aun cuando los hubiera, es Dios quien los llena, porque muchos dicen, el único requisito para salvarse es tener fe. Pero Pablo dice que la fe es un don de Dios. Otro dirá, el requisito para salvarse es arrepentirse. Pero Pablo dice de que es Dios quien concede el arrepentimiento a quien Él quiere. Es decir, que ni siquiera el arrepentimiento podemos dar nosotros, ni siquiera la fe
Y es así como la gloria, vuelvo a repetir, por nuestra salvación corresponde a Dios y solamente a Dios. También tenemos otra figura cuando el Señor diferencia a los hombres elegidos de los no elegidos, cuando a los primeros llama ovejas y a los segundos cabritos. Y todos hemos leído acerca de la separación que al final el Señor hará, poniendo a un lado las ovejas y a otro lado los cabritos. Ahora nos preguntamos, ¿podrá un cabrito por sí mismo convertirse en oveja? ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Que un cabrito se convierta en oveja. Es algo que va contra naturaleza. La única razón explicable de cómo un cabrito pudiera llegar a ser oveja es de que Dios haga tal milagro. Y lo mismo sucede con la conversión. ¿Podrá un hombre entregarse al Evangelio? ¿Podrá un hombre creer a la verdad de la Biblia? Imposible, jamás podrá hacerlo. El cabrito no puede convertirse en oveja, pero el Señor dice que Él ha venido a dar su vida por las ovejas, y que tan solo sus ovejas son las que oyen su voz y le siguen. Entonces es solamente a través de un milagro de transformación en que de impíos Dios nos convierte en hombres santos, rectos, regenerados, santificados por el poder del Espíritu Santo y por esta gracia que estamos hablando, que es la gracia irresistible. Y es aquí donde podemos también aprender acerca de la necesidad de la regeneración, que si nosotros no fuéramos regenerados por el Espíritu Santo, no tuviéramos ninguna posibilidad de poder llegar a alcanzar la vida eterna. Indudablemente que la regeneración es un paso sustancial, decisivo para que el hombre pueda nacer de nuevo. Por lo tanto, amados hermanos, si Dios no nos regenera, jamás nosotros podríamos creer. No nacemos de nuevo por haber creído, sino que si creímos es porque habíamos nacido de nuevo a través de esta operación milagrosa de la gracia irresistible. Ahora, solamente deseo hacer una vez más la aclaración que ya habíamos hecho, y es que cuando nosotros decimos que esta gracia es irresistible, no nos estamos refiriendo a que el hombre llega a la aceptación del Evangelio de una forma forzada. No, Dios no fuerza a nadie a creer al Evangelio. La gracia es irresistible, pero en el sentido de que Dios inclina de tal manera la voluntad del hombre que éste libremente escoge abrazar la fe del Evangelio, pero no por una iniciativa propia, pues hemos estudiado que eso es ya imposible, sino que por la operación milagrosa de Dios que está operando en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, la gracia es irresistible, no en el sentido de que nos sintamos obligados a aceptar esta fe, sino que Dios de tal manera nos regenera que irresistiblemente, de una manera infalible, nosotros llegamos al conocimiento de la fe, al conocimiento de la verdad salvadora en Cristo Jesús, cosa que no fuera posible sin la intervención del Espíritu Santo. Y finalmente hay que añadir también que esta gracia irresistible se le otorga al hombre de una manera inmerecida, y por eso se le llama gracia, porque se da de una forma gratuita, sin esperar Dios nada a cambio. Así como la elección es incondicional, también la gracia irresistible de Dios es dada a cambio de nada. Dios simplemente se deleita, se complace en hacer misericordia a sus escogidos, y es así como les entrega el don de la vida eterna a través de la gracia irresistible del Espíritu Santo. Por lo tanto, si una persona ha de llegar al conocimiento del Evangelio, ha de ser simplemente porque Dios lo ha decretado así, y los decretos de Dios son inmutables, son invariables, son infalibles, al punto de que éstos llegarán a su cumplimiento en el debido momento. Si Dios ha predestinado para salvación a una persona, esta persona infaliblemente será salva, pase lo que pase,
Pero esta persona recibirá la salvación sin lugar a ninguna duda, porque la gracia irresistible de Dios asegura que esa persona llegará a alcanzar la fe del Evangelio, porque la conversión de los elegidos no se deja a la casualidad o no se deja a la elección de los mismos elegidos, sino que es algo que Dios se reserva en su sola potestad para adjudicar a aquellas personas que en verdad han sido elegidas por su gracia. A través de este estudio, aprendemos entonces de la completa incapacidad del hombre para poder elegir por sí solo los caminos del Evangelio. Y de aquí nosotros podemos extraer una enseñanza muy importante y sobre todo una aplicación muy valiosa, principalmente para los amigos que ahora escuchan. Usted, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, usted que todavía no ha recibido el mensaje del Evangelio, para usted son estas palabras de exhortación. Por usted mismo jamás podrá hacer nada por salvarse. Usted está muerto en delitos y en pecados, así lo dice la Biblia, y el mal árbol no puede dar buenos frutos. No hay nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación de Dios. Por eso es que usted no puede postergar su decisión al punto de decir, más adelante lo haré, o cuando suceda esto o aquello, o cuando esté a un paso de muerte, entonces yo me arrepentiré. Amigo, no se engañe, porque ese engaño puede llevarlo a consecuencias eternas terribles. Pero si en este momento usted siente el llamado del Espíritu Santo, si en este momento usted experimenta que la mano de Dios le toca a través de una gracia que le invita a venir al conocimiento del Evangelio, si usted siente que su voluntad se inclina por la aceptación de la fe, amigo, no pierda tiempo ni deje pasar esta oportunidad, sino que aprovéchela diligentemente para que así pueda usted reconocer que en realidad ha sido llamado por Dios para esta salvación. Si usted pasa por alto esta salvación, únicamente estará demostrando que usted no es de los elegidos de Dios, pues los elegidos de Dios, como el mismo Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si usted ahora oye la voz del pastor, de los pastores, que es el Señor Jesucristo, y si usted oye que Él le llama, responda hoy mismo al llamado de Dios. Hágalo en este mismo momento, pues si el Espíritu le toca, no deje pasar esta oportunidad, pues recuerde que fuera de esta invitación del Espíritu no hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, visible